La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a Jimena Mata. Ella es consultora de Integralia. Jimena, gracias por acompañarnos en el estudio Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola Juan, Marcela, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes. Jimena, pues para informar al auditorio sobre este reporte especial que Consultoría Integralia elaboró con motivo de los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un informe, reporte pues muy completo que habla de 12 puntos muy específicos. ¿Por qué es tan popular AMLO? 5 dilemas de la comunicación presidencial, el estilo personal de gobernar, oportunidades en el nuevo entorno, de Pemex, de la política en el desempeño de la economía, etcétera. Pero para poder abundar un poco al respecto, Jimena, ¿qué podrías comentar de lo más importante de este estudio, que es fundamental que lo conozcamos los mexicanos? Con muchísimo gusto. El domingo pasado se cumplieron los primeros 100 días de este nuevo gobierno y en el reporte elaborado por Integralia encontramos, en primer lugar, a un presidente sumamente popular, el más popular en la historia del país. Sus tasas de aprobación oscilan entre 67 y 85%. Es un presidente que ha tomado decisiones políticas muy políticamente rentables, como eliminar la pensión a los expresidentes, o abrir los pinos a la ciudadanía, o vender el avión presidencial. Esas decisiones le han ayudado a aumentar la popularidad que ya traía desde el inicio, y otros datos o cifras, por ejemplo, de seguridad, que no han sido las más alentadoras, pues no han hecho merma en esta popularidad del presidente. Estos mismos números le permiten actuar de manera muy rápida, porque es un presidente altamente legitimado. Y es lo que hemos visto en estos primeros 100 días. Ha impulsado agendas de cambio a través de los diputados y senadores. Un claro ejemplo es la Guardia Nacional. Y esto ha sucedido más rápido de lo que uno pensaba, y se debe principalmente a los altos niveles de aprobación. Sin embargo, en el reporte también informamos sobre posibles riesgos de las decisiones que se han tomado en estos primeros días, riesgos en distintas áreas. Por ejemplo, Pemex, que creemos puede convertirse en el talón de Aquiles de este nuevo gobierno. Vemos que hay una caída en la producción petrolera, vemos importaciones crecientes y vemos una empresa altamente endeudada. Ahora, las decisiones que ha tomado el gobierno con respecto a Pemex no han sido del todo bien recibidas por las calificadoras internacionales, que han empezado ya a bajar la calificación. Otro elemento de alerta o de riesgo es la altísima concentración del poder que vemos en este gobierno, no solo en la figura del presidente, pero también la concentración que tiene su partido. Vemos en ambas cámaras de diputados y senadores amplias mayorías de Morena o de los partidos con los que hizo coalición en la pasada elección, y lo mismo vemos en al menos 19 de los 32 congresos locales, en los que Morena, junto con sus aliados, es la primera fuerza, y eso le permite continuar, aprobando reformas, pero esto también es una mala noticia para la democracia y para los pesos y contrapesos. Vemos que esta concentración del poder no solo está en el poder ejecutivo y legislativo, vemos también que el presidente ha hecho nombramientos de personas allegadas a él, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia o a la Fiscalía General de la República. En este último punto, Alejandro Gertz Manero ha sido identificado como un personaje muy cercano al López Obrador, lo mismo que quien se convertirá en fiscal electoral, que es José Agustín Ortiz Inchetti. Y vemos los ataques reiterados que ha hecho el presidente a organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, que ha provocado ya la renuncia de varios comisionados, y esto creemos en Integralia que no es una buena noticia. En otros riesgos vemos, por ejemplo, en temas de seguridad, la implementación de la Guardia Nacional tiene varias complicaciones, y este elemento es el principal de su estrategia de seguridad. Vemos difícil que se implemente rápidamente y que los índices delictivos bajen en el corto plazo.
Otro tema es que los principales proyectos de infraestructura del nuevo gobierno, como son el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, también podemos encontrar en ellos diversos problemas en su implementación, y también vemos ya opacidad en la ejecución de estos programas, de estos proyectos que empiezan ya a licitarse sin tener claro cuál es el proceso que se está siguiendo. Y finalmente, vemos riesgos en la implementación de los programas sociales de este gobierno, que si bien por primera vez se está dando recursos a sectores de la población que antes no lo tenían, por ejemplo, las personas con discapacidad o los jóvenes que no tienen un trabajo, que no están estudiando y que ahora cuentan con una beca y que pueden recibir capacitación. Eso por un lado es una buena noticia, pero por otro lado hemos encontrado en Integralia que estos programas sociales no tienen reglas de operación, y eso dificulta en el mediano plazo la rendición de cuentas de estos programas, y vemos el riesgo de que se conviertan en programas clientelares que puedan servir de apoyo a los partidos políticos, en este caso a un partido político, en un periodo electoral. Jimena, preocupa el hecho de estas opiniones tan disímbolas y tan extremas que podemos encontrar en materia económica, cuando, por ejemplo, algunos organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos analiza un crecimiento a la baja, es decir, una baja en el crecimiento de México en el 2019 y 2020. Algunos otros organismos también ven un panorama pues nada halagüeño en materia económica, ven muy difícil que se cumpla la promesa del 4% de crecimiento, mientras que por otro lado, ayer en el marco de estos 100 días, Carlos Slim dice que sí se puede, si es posible llegar a ese 4% de crecimiento. Ustedes plantean la pregunta en este estudio si está incidiendo la política en el desempeño de la economía. ¿Cómo observa Integralia este rubro? Bueno, nuestra primera observación en este sentido es que hoy la esperanza de la ciudadanía puede más que las cifras. Vemos que la baja expectativa de crecimiento económico y también las cifras en materia de inseguridad que se han mantenido relativamente estables, eso no ha afectado los índices de popularidad del presidente, y lo que eso nos dice es que hoy a la gente le importa más lo que el presidente dice y lo que el presidente hace que lo que las mismas cifras arrojan. El mismo comentario de Carlos Slim me parece que abona a esta discusión, porque habla otra vez de la esperanza. Sí se puede, ¿no? Sí podemos llegar a ese nivel de crecimiento, y la gente prefiere quedarse con eso, con la esperanza de que todavía nos puede ir mejor, y no prestar tanto atención a las cifras que tenemos, que ya son bastante preocupantes. Ahora, si se puede o no se puede alcanzar, en Integralia creemos que dependerá de diversos factores. El presidente tiene que hacer un llamado, ya lo ha hecho, a la inversión privada, tiene que incluirlos en su plan de acción. No todo será posible a través de fondos públicos o de decisiones de gobierno, necesita de aliados, y en la medida en la que logre hacerse de esos aliados del sector privado, será posible alcanzar el 4% de crecimiento económico, que es la meta del presidente. Lo que vemos para este año al menos es que ese crecimiento difícilmente superará el 1.5%. Ahora bien, ¿cuáles son las expectativas que Integralia tiene después de llegar a este estudio, después de presentar este estudio en el que hablan del aspecto económico, político, social, legislativo, etcétera? ¿Qué expectativas se tiene en el horizonte próximo del gobierno federal? Por un lado, una expectativa es que las decisiones del gobierno se traduzcan en acciones exitosas, y que este gobierno despegue, ¿no? Y que continúe con esta buena racha, que eso sería deseable, pero vemos, insisto, con todos estos riesgos que te mencioné, que es difícil que eso suceda si no se ponen reglas claras en temas clave como el tema de la seguridad, si no se aclara la operación de la Guardia Nacional, si no se aclara la operación de los programas sociales, si no se invita a la iniciativa privada. Ahora, otro escenario
es que la economía se deteriore. Y si eso sucede, creemos que los niveles de popularidad del presidente pueden bajar, que el margen de acción del mismo presidente para seguir ampliando programas sociales y tomando decisiones políticamente rentables, quizás ya no tenga tanto margen de acción para hacerlo, y eso a la gente va a empezar a incomodarle. Es otro escenario posible. ¿Cuál de ellos va a suceder? No lo sabemos. Creemos en Integralia también que 100 días es poco tiempo para evaluar el desempeño de un gobierno que está apenas arrancando, pero en este reporte ponemos el foco en ciertos elementos de riesgo que debemos estar monitoreando continuamente para saber cómo nos va a ir. Vamos a tener una mejor idea de cómo nos va a ir en los próximos años. ¿Y cómo observa Integralia la falta de contrapesos reales de poder? Para Integralia ese es un elemento de altísimo riesgo. Ya te mencionaba que no es solo que el gobierno federal esté concentrado en la figura del presidente, es también que los congresos tienen amplias mayorías de un solo partido, y eso no es necesariamente malo. Sin embargo, vemos a una oposición muy debilitada que no está encontrando espacios para impulsar sus propias agendas. Entonces, el poder legislativo, que sigue en buena medida las instrucciones también del Ejecutivo, pues están todos alineados, y si además eso vemos en los órganos autónomos y vemos que se empieza a debilitar a otros organismos reguladores y que se empieza a colocar a personas allegadas al presidente a puestos clave que deberían ser independientes, pues eso preocupa, porque entonces veremos al final del gobierno, ya estamos viendo ya, la concentración del poder, ¿no? Y eso pues no es una buena noticia para la democracia. Muy bien, Jimena Mata, consultora de Integralia, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días.